La vida cristiana normal de la Iglesia por Watchman Nee. La fe es un factor importantísimo en el servicio de Dios, porque sin ella no puede haber una obra verdaderamente espiritual, pero nuestra fe requiere entrenamiento y fortalecimiento, y las necesidades materiales son un medio utilizado en la mano de Dios hacia ese fin. Podemos afirmar que tenemos fe en Dios en una gran variedad de cosas intangibles, y podemos engañarnos a nosotros mismos al grado de creer que realmente confiamos en Él cuando en realidad no confiamos en Él en absoluto, sencillamente porque no hay nada concreto que demuestre nuestra desconfianza. Pero cuando se trata de necesidades financieras, el asunto es tan práctico que la realidad de nuestra fe se prueba de inmediato. Si no podemos confiar en que Dios suplirá nuestras necesidades temporales, entonces no podemos confiar en que Él suplirá nuestras necesidades espirituales. Pero si realmente comprobamos su confiabilidad en la esfera sumamente práctica de las necesidades materiales, seremos capaces de confiar en Él. Cuando surjan dificultades espirituales, ya sea en cuanto a la obra o a nuestras vidas personales. Qué contradicción proclamar a otros que Dios es el Dios vivo, mientras que nosotros mismos no nos atrevemos a confiar en Él en cuanto al suministro para nuestras necesidades materiales. Además, el que tiene la bolsa tiene la autoridad. Si somos sustentados por los hombres, nuestra obra estará controlada por los hombres. Es de esperarse que si recibimos un salario de determinada fuente, tengamos que dar cuenta de nuestros hechos a esa fuente. Siempre que nuestra confianza está en los hombres, nuestro trabajo no puede dejar de ser afectado por los hombres. Es un concepto seriamente erróneo imaginar que podemos tomar dinero de los hombres para llevar a cabo la obra de Dios. Si somos sustentados por hombres, entonces debemos procurar complacer a los hombres, y a menudo es imposible complacer a los hombres y a Dios simultáneamente. En su propia obra Dios debe tener la dirección exclusiva. Esa es la razón por la cual Él desea que nosotros no dependamos de ninguna fuente humana para nuestro aprovisionamiento financiero. Muchos de nosotros hemos experimentado que una y otra vez Dios nos ha controlado a través de los asuntos monetarios. Cuando hemos estado en el centro de su voluntad, el abastecimiento ha sido seguro, pero tan pronto como hemos perdido contacto vital con Él, tal provisión se ha vuelto incierta. A veces hemos creído que Dios desea que hagamos alguna cosa determinada, pero Él nos ha mostrado que no era su voluntad al suspender el suministro financiero. Así que hemos estado bajo la dirección constante del Señor, y tal dirección es muy preciosa. Si dejamos de depender de Él, ¿cómo podría desarrollarse nuestra confianza? La primera pregunta que debe enfrentar todo aquel que cree ser verdaderamente llamado por Dios, es la cuestión financiera. Si él no puede confiar solamente en el Señor en cuanto al abastecimiento para sus necesidades diarias, entonces no está calificado para comprometerse en la obra del Señor, porque si no es independiente de los hombres en asuntos financieros, tampoco puede la obra ser independiente de los hombres. Si él no puede confiar en Dios para el suministro de los fondos necesarios, ¿podrá confiar en Él en todos los problemas y dificultades de la obra? Si dependemos completamente de Dios para nuestro abastecimiento, entonces rendimos cuentas de nuestra obra exclusivamente a Él, y en ese caso la obra no necesita estar bajo la dirección humana. Permítanme aconsejar a todos los que no están preparados para el camino de la fe, que continúen en sus ocupaciones seculares y no se comprometan en el servicio espiritual. Cada obrero de Dios debe tener la capacidad de confiar en Él. Si tenemos verdadera fe en Dios, entonces tenemos que tomar toda la responsabilidad de nuestras propias necesidades, las necesidades de la obra. No debemos esperar secretamente ayuda de alguna fuente humana. Debemos tener fe en Dios solo, no en Dios y los hombres. Si los hermanos muestran su amor, démosle gracias a Dios, pero si no lo muestran, démosle gracias a Él de todas maneras. Es una cosa vergonzosa que un siervo de Dios tenga un ojo puesto en él y otro en el hombre o en las circunstancias. Es indigno de cualquier obrero cristiano afirmar que confía en Dios y, sin embargo, esperar ayuda de otras fuentes. Esto es incredulidad completa.
He dicho constantemente y lo digo de nuevo, que tan pronto como nuestros ojos miren hacia los hermanos, traemos deshonra a nuestros colaboradores y al nombre del Señor. Nuestra vida por fe debe ser absolutamente real y no debe deteriorarse en un vivir por caridad. Nos atrevemos a ser totalmente independientes de los hombres en asuntos financieros, porque nos atrevemos a creer completamente en Dios, osamos desechar toda esperanza en ellos porque tenemos plena confianza en Él. Si nuestra esperanza está en los hombres, entonces cuando se terminen sus recursos se acabarán los nuestros también. No tenemos a ninguna junta que nos respalde, pero sí tenemos una roca sobre la cual estamos, y ninguno que se mantenga sobre esta roca será avergonzado. Los hombres y las circunstancias pueden cambiar, pero mantendremos un curso constante si nuestra seguridad está en Dios. Toda la plata y el oro son suyos, y el que ande en su voluntad jamás padecerá necesidad. Somos muy propensos a confiar en los hijos del Señor que nos han enviado donativos en tiempos pasados, pero todos ellos han de pasar. Debemos mantener nuestros ojos fijos en el Dios inmutable cuya gracia y fidelidad continúan para siempre. Los dos pasos iniciales en la obra de Dios son, primeramente, la oración de fe por los fondos necesarios, y luego el comienzo real de la obra. Qué lástima que hay muchos siervos de Dios que no tienen fe, y aún así, buscan servirle. Empiezan la obra sin tener la calificación esencial para ella, así que, lo que ellos hacen no tiene valor espiritual. La fe es el primer requisito en cualquier obra para Dios y debería ser ejercitada en relación con las necesidades materiales y también con las demás necesidades. Si no hay fe para los fondos, entonces no importa cuán buena sea la obra, tarde o temprano fracasará. Cuando cese el dinero, cesará también la obra. Viviendo del Evangelio. Nuestro Señor dijo, el obrero es digno de su salario, LC 10:7, y Pablo escribió a los Corintios, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio, 1 Cor. 9:14, ¿qué significa vivir del Evangelio? No quiere decir que el siervo de Dios deba recibir de la Iglesia una pensión definida, puesto que el sistema moderno de servicios pagados en la obra de Dios era desconocido en los días de Pablo. Lo que sí quiere decir es que los predicadores del Evangelio pueden recibir donativos de los hermanos, pero no se hace ninguna estipulación en conexión con tales donativos. No se nombra ningún periodo de tiempo definido, ninguna cantidad específica de dinero, ni ninguna responsabilidad definida, todo es cuestión de buena voluntad. En la medida en que Dios toca los corazones de los creyentes, ellos obsequian a sus siervos, así que, mientras que estos siervos reciben donativos a través de los hombres, su confianza está todavía enteramente puesta en Dios. Sobre Él tienen sus ojos fijos, a Él le cuentan sus necesidades, y es Él quien mueve los corazones de sus hijos a dar. Eso es lo que Pablo quiso decir cuando habló de vivir del Evangelio. Pablo mismo recibió el donativo de la iglesia en Filipos, Fil. 4:16, y cuando estaba en Corinto fue ayudado por los hermanos de Macedonia, 2 Cor. 11:9, estos son ejemplos de vivir del Evangelio. Pablo recibía donativos de vez en cuando de individuos y de iglesias, pero no recibía por su predicación remuneración definida. Sí, el obrero es digno de su salario y ciertamente debe vivir del Evangelio. Sin embargo, haremos bien en preguntarnos, ¿de quién somos obreros? Si somos obreros de los hombres, busquemos de los hombres nuestro sostenimiento, pero si somos obreros de Dios, entonces no debemos esperar de ningún otro sino de Él, aunque Él puede satisfacer nuestras necesidades a través de nuestros semejantes. Todo el asunto se dilucida aquí, ¿nos ha llamado Dios y nos ha enviado Él? Si el llamamiento y la comisión vienen de Él, entonces Él deberá ser responsable por todo lo que involucre nuestra obediencia a Él y con seguridad lo será. Cuando damos a conocer a Dios nuestras necesidades, Él ciertamente escuchará y moverá los corazones de los hombres para suministrarnos todo lo que necesitamos.
Si solo somos voluntarios en el servicio de Dios, entonces Dios no será responsable por las obligaciones en que incurramos, así que seremos incapaces de vivir del Evangelio. Cuando la señorita M.E. Barber pensó en venir a China a servir al Señor, ella previó las dificultades que encontraría una mujer que saliera por su cuenta y riesgo a un país extraño, de manera que le pidió consejo al señor Wilkinson de la misión Mildmay a los judíos, quien le dijo: un país extranjero, ninguna promesa de sostenimiento, ningún respaldo de una sociedad. Todo esto no presenta ningún problema. La cuestión es esta: ¿va usted por iniciativa propia o la envía Dios? Dios me envía, contestó ella. Entonces no se necesitan más preguntas, respondió él, porque si Dios la envía a usted, él deberá ser responsable. Es cierto, si vamos por iniciativa propia, entonces la vergüenza y la angustia nos esperan, pero si vamos como enviados de Dios, toda responsabilidad será de Él y nunca tenemos que inquirir cómo ha de cumplirla. Pero en Corinto Pablo no vivió del Evangelio, él hacía tiendas con sus propias manos. De manera que, evidentemente, hay dos formas en que pueden satisfacerse las necesidades de los siervos de Dios: esperar que Dios toque los corazones de sus hijos para que den lo que es menester, u obtener el sostenimiento ocupándose medio tiempo en un trabajo secular. Puede ser bueno que trabajemos con nuestras manos, pero debemos fijarnos en que Pablo no lo consideraba lo usual. Es algo excepcional, un curso al que debe recurrirse en circunstancias especiales. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir, antes que nadie desvanezca esta mi gloria, ¿cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. 1 Cor. 9, 11-15, 18. Hay ciertos derechos que son privilegio de todos los predicadores del Evangelio. Pablo no recibió nada de Corinto, porque estaba en unas circunstancias especiales en ese momento, pero, aunque no utilizó en esa ocasión sus privilegios como predicador del Evangelio, está muy claro que sí lo hizo en otras ocasiones. Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. 2 Cor. 11, 7-10. El principio en cuanto a la aceptación de donativos. No es lícito recibir un salario definido de una iglesia, y a veces ni aun un donativo indefinido. Pablo demostraba este principio en no recibir nada de la iglesia en Corinto. Si alguno nos da un donativo por lástima, entonces por causa del Señor no nos atrevemos a aceptarlo, o si se ofrecen donativos, y la aceptación de los tales nos pondría bajo obligación a los donantes o bajo su control, debemos rechazarlos también. Todos los siervos de Dios no solo deben confiar en Él totalmente para el suministro de sus necesidades, sino que aun cuando se ofrecen donativos gratuitamente, deben tener la capacidad de discernir nítidamente si tales donativos pueden ser recibidos por Dios. En el Antiguo Testamento los diezmos de los israelitas eran entregados a los levitas. Los israelitas hacían sus ofrendas a Dios, no a los levitas,
pero estos estaban en lugar de Dios para recibir las ofrendas. Hoy en día, estamos en el lugar de los levitas, y los donativos que se nos ofrecen son en realidad ofrecidos a Dios. No recibimos obsequios de ningún hombre, por tanto, no tenemos obligación con ninguno. Si alguno desea gratitud, debe buscarla de Dios, porque es Dios quien recibe las ofrendas. Por lo tanto, siempre que se nos dé un donativo es imprescindible que nosotros tengamos claridad si Dios podría recibirlo o no. Si Dios no puede aceptarlo, nosotros no nos atrevemos a hacerlo. No nos atrevemos a recibir donativos indiscriminadamente, no sea que hagamos que Dios quede en una posición falsa. Digo esto con reverencia. Hay mucha gente cuya vida no es agradable a Dios. ¿Cómo podría, entonces, recibir Él sus ofrendas? Si Él no puede, entonces nosotros no nos atrevemos a hacerlo en su lugar. Solo. Debemos recibir dinero cuando el hecho no involucre obligación alguna por parte nuestra, y por parte de Dios, ninguna impresión equivocada de su naturaleza. Puede suceder a veces que el donativo es correcto y asimismo la actitud del dador, pero en virtud de su donativo el dador puede considerarse con derecho a tener voz en la obra. Está perfectamente bien que el donante especifique en qué dirección ha de utilizarse su ofrenda, pero no es correcto que él decida cómo debe ejecutarse la obra. Ningún siervo de Dios debe sacrificar su libertad de seguir la dirección divina aceptando algún dinero que lo coloque bajo control humano. Un dador tiene perfecta libertad de estipular el uso que se deba dar a su donativo, pero tan pronto como lo haya dado, el dador debe soltar las riendas, y no procurar utilizar su donativo como un medio para ejercer control indirecto sobre la obra. Si él puede confiar en un siervo de Dios, que confíe, y si no, entonces no está obligado a darle su dinero. En el trabajo secular la persona que proporciona los medios ejerce autoridad en la esfera hacia la cual sus bienes están dedicados, pero no es así en la obra espiritual. Toda la autoridad en la obra reposa en aquel que ha sido llamado por Dios para ejecutarla. En el ámbito espiritual el obrero es quien controla el dinero, no el dinero al obrero. Aquel que ha recibido el llamamiento, y a quien Dios ha encomendado la obra, es aquel a quien Dios revelará la forma en que deba realizarse la obra, y él no se atreverá a recibir dinero de alguien que usaría su donativo para interferir con la voluntad del Señor según él se la ha revelado en conexión con la obra. Si un dador es espiritual, con gusto buscaremos su consejo, pero se debe buscar su parecer solamente sobre la base de su espiritualidad, no sobre la base de su donativo. Si puede confiar en nosotros, y si él tiene la certeza de que el Señor le dirige a dárnoslo, podemos entonces recibir su ofrenda, de otra manera, que conserve su dinero, y nosotros sigamos adelante con la obra de Dios en la manera que Él nos ha ordenado, acudiendo solo a Él para que provea a las necesidades de la obra y a las nuestras. En todo nuestro servicio para Dios debemos mantener una actitud de dependencia total de Él. Sea que haya fondos en abundancia, o que escaseen, nosotros debemos continuar nuestra obra con constancia, reconociéndola como un cargo encomendado a nosotros por Dios y como un asunto por el cual nosotros somos responsables ante Él solamente. ¿Trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, Ga. 1:10. Debemos permanecer absolutamente independientes de los hombres en lo que se refiere al lado financiero de la obra, pero aún en nuestra independencia debemos conservar una actitud verdaderamente humilde y dispuesta para aceptar los consejos de todo miembro del cuerpo que esté en íntimo contacto con la cabeza, y debemos esperar a través de ellos confirmación de la dirección que hemos recibido directamente de Dios. Pero al buscar y recibir consejos de otras personas, debemos hacerlo motivados por la espiritualidad de ellos, y no por su posición financiera. Estamos dispuestos a buscar el consejo del miembro más rico del cuerpo, no debido a su dinero, ni a pesar de ello, y estamos igualmente dispuestos a buscar el consejo del miembro más pobre, no debido a su pobreza, ni a pesar de ella. En los asuntos de las finanzas debemos mantener este principio, es con Dios solamente con quien tenemos que tratar.
Que la gloria de Pablo sea también la nuestra. Actitud hacia los gentiles. El principio es, sin aceptar nada de los gentiles, 3 Jn 7. No osamos recibir ningún sostenimiento para la obra de Dios de parte de aquellos que no le conocen. Si Dios no ha aceptado a un hombre, tampoco podrá aceptar su dinero, y solo lo que Dios puede aceptaros en aceptar sus siervos. Si alguna persona ocupada en el servicio de Dios acepta dinero de un hombre que no es salvo, para el avance de la obra, entonces virtualmente coloca a Dios en obligación para con los pecadores. Nunca recibamos dinero a nombre de Dios, de modo que le permita a un pecador, ante el gran trono blanco, acusar a Dios de haber sacado provecho de él. Sin embargo, esto no quiere decir que debemos rechazar aún la hospitalidad de los gentiles. Si en la providencia de Dios visitamos alguna melita, haremos bien en aceptar la hospitalidad de un amistoso Publio. Pero esto debe hacerse definidamente según el arreglo de Dios, no como caso usual. Nuestro principio debe ser siempre el de no tomar nada de los gentiles. Cuando comencemos a usar su dinero, nuestra obra habrá caído en un estado lamentable. Las iglesias y los obreros. ¿Deben las iglesias suministrar lo necesario a los obreros? La palabra de Dios nos da una contestación clara a nuestra pregunta. Vemos en ella que el dinero reunido por las iglesias es usado en 3 formas distintas. 1. Para los santos pobres. Las Escrituras dan mucha atención a los hijos de Dios que son menesterosos, y una gran parte de las ofrendas locales es usada para aliviar su aflicción. 2. Para los ancianos de la iglesia local. Las circunstancias pueden hacer necesario que los ancianos renuncien a sus ocupaciones ordinarias a fin de entregarse de lleno a los intereses de la iglesia, en cuyo caso los hermanos locales deben reconocer su responsabilidad financiera hacia ellos y procurar, aunque sea en parte, suplirles lo que han sacrificado por causa de la iglesia. 1 Ti 5, 17-18. 3. Para los hermanos que laboran y para la obra. Esta debe ser tomada como una ofrenda a Dios, no como sueldo pagado a ellos. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. 2 Cor. 11, 8-9. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pero todo lo he recibido, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Fil. 4:15-18. Cuando los miembros de una iglesia son espirituales, no pueden evitar cuidar los intereses del Señor en sitios más allá de su propia localidad, y el amor del Señor les constreñirá a dar para los obreros así como para la obra. Si los miembros no son espirituales es probable que razonen que, puesto que la iglesia y la obra son entidades separadas, ellos no tienen obligaciones para la obra y que basta con responsabilizarse de la iglesia. Mas aquellos miembros que son espirituales siempre serán conscientes de su responsabilidad en cuanto a la obra y los obreros, y nunca tratarán de evadirla basados en que no tienen ninguna responsabilidad oficial. Ellos tendrán como un deber y también como un deleite hacer avanzar, por medio de sus donativos, lo que interesa al Señor. Mientras que en las epístolas se alentaba a las iglesias a dar para los santos pobres y también para los ancianos y maestros locales, no se menciona estímulo alguno para dar a los apóstoles o a la obra en que ellos se ocupaban. La razón es obvia. Los escritores de las epístolas eran, ellos mismos, apóstoles, por tanto, no hubiera sido propio que ellos invitaran a que se dieran donativos a ellos o a su obra, ni tenían ellos ninguna libertad del Señor para hacerlo. Era perfectamente adecuado que ellos animaran a los creyentes a que dieran a otras personas,
pero para el suministro para sus propias necesidades y las necesidades de la obra, ellos solo podían acudir a Dios. Al cuidar de las necesidades de otros, Él no pasaba por alto las necesidades de ellos y Él mismo conmovía los corazones de sus santos para que proveyeran todo lo que se requiriera. Así que los obreros de hoy deben hacer lo que hacían los apóstoles de aquel entonces. Solo preocuparse de las necesidades de otros y Dios tomará para sí todas sus preocupaciones. Fue una grande y noble declaración la que nuestro hermano Pablo hizo a los filipenses. Se atrevió a decirles a aquellos quienes eran casi su único sostén: todo lo he recibido, y tengo abundancia. Pablo no da ninguna insinuación de necesidad, sino que tomó la posición de un hijo rico de un padre opulento, y no tenía temor de que al hacerlo así se detendría el suministro de más abastecimientos. Estaba muy bien que los apóstoles dijeran a un incrédulo que también estaba en penuria: no tengo plata ni oro. Pero nunca estaría bien que un apóstol necesitado dijera eso a creyentes que estuvieran dispuestos a responder a una solicitud de ayuda. Es una deshonra para el Señor si algún representante suyo divulga necesidades que provocan lástima de parte de otros. Si tenemos una fe viva en Dios, siempre nos gloriaremos en Él y osaremos proclamar en toda circunstancia: todo lo he recibido, y tengo abundancia. No hay nada mezquino ni bajo en los siervos verdaderos de Dios, son todos hombres de gran corazón. Las líneas siguientes fueron escritas por la señorita M.E. Barber sobre el Salmo 23:5 después de haber gastado su último dólar. Siempre hay algo que rebosa al confiar en nuestro Señor de gracia. Cada copa que Él llena rebosa, todos sus ríos grandes son anchos. Nada estrecho, nada limitado. Jamás salió de su provisión, a los suyos Él da medida plena, por siempre rebosando. Siempre hay algo que rebosa. Al tomar de la mano del Padre, nuestra porción con acción de gracias, alabando por la senda que planeó Él. Satisfacción plena y ahondando. Llena el alma y a los ojos da la luz, cuando el corazón ha confiado en Jesús para satisfacer todas sus necesidades. Siempre hay algo que rebosa. Al declarar todo su amor, profundidades inexploradas aún yacen a nuestros pies. Alturas no escaladas ascienden a lo alto. Labios humanos jamás podrán contar toda su maravillosa ternura. Solo podemos alabar y admirarnos y su nombre por siempre bendecir. Somos los representantes de Dios en este mundo, y estamos aquí para probar su fidelidad. Por lo tanto, en asuntos financieros debemos ser completamente independientes de los hombres y plenamente dependientes de Dios. Nuestra actitud, nuestras palabras y nuestras acciones, todas deben declarar que únicamente Él es nuestra fuente de abastecimiento. Si hay alguna debilidad en esto, se le robará a Él la gloria que merece. Como los siervos de Dios, debemos exhibir los recursos abundantes de nuestro Dios. No debemos temer que parezcamos ricos ante la gente. No debemos ser falsos, pero tal actitud corresponde perfectamente con la honestidad. Mantengamos nuestras necesidades financieras en secreto, aun si nuestra discreción lleva a los hombres a concluir que tenemos suficiente, cuando en realidad no tengamos nada. Aquel que ve en lo secreto tomará nota de todas nuestras necesidades, y Él las llenará, no en medida limitada sino conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fil. 4:19. Nos atrevemos a hacer las cosas difíciles para Dios, porque Él no requiere ninguna ayuda de parte de nosotros para efectuar sus milagros. Del estudio de la palabra de Dios notamos dos cosas con respecto a la actitud de sus hijos en asuntos financieros. Por una parte, los obreros deben tener cuidado de no revelar sus necesidades a nadie sino solo a Dios. Por otra, las iglesias deben ser fieles para recordar las necesidades tanto de los obreros como de la obra, y deben enviar donativos, no solamente a aquellos que están trabajando en su cercanía, o a los que han sido llamados de en medio de ellos, sino que,
como los filipenses y los macedonios, deben ministrar con frecuencia a un Pablo lejano. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.